noches. Vamos a esperar que se conecten un par de personas más para comenzar el estudio de esta noche. Impresionante cómo este tipo de situación nos expone a hacer cosas que tradicionalmente uno no haría, ¿no? Si usted busca en mi Facebook personal o en mis cuentas, no tengo ni siquiera fotos, pero he sido retado por un par de mensajes que he estado escuchando en los últimos días, y uno de ellos me decía ¿qué haría el apóstol Pablo si estuviera vivo en nuestra época, ¿no? El apóstol Pablo que viajó por el desierto, que fue azotado, que fue apedreado, que sufrió en naufragios, que fue mordido por serpientes por llevar el evangelio a cualquier lugar del mundo. Y nosotros que podemos hacer estas grabaciones desde nuestro hogar, desde nuestra sala, y a veces no lo hacemos porque pensamos que no hablamos bien o porque no estamos bien peinados. Y la realidad es que hemos permitido que el mundo llene las redes sociales de contenido que no hace bien a nadie, ¿no? La iglesia tradicionalmente siempre va detrás del mundo en este tipo de cosas. Cuando salió la radio, la iglesia decía que la radio era del diablo. Y cuando quisimos usar la radio ya teníamos 40 años de atraso. Lo mismo pasó con la televisión y luego con el internet está pasando exactamente lo mismo. El mundo ha logrado capitalizar y colonizar los distintos canales de redes sociales. En estos días entraba en Instagram viendo un post de la NBA, de la NBA, y los 10 primeros comentarios del post, que es de la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, los 10 primeros comentarios eran de 10 canales de pornografía. El enemigo no está descansando en ese sentido y está utilizando todo lo que tiene a su acceso para llevar el mensaje equivocado a las distintas personas. Y yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad. Yo creo que el día que nos paremos delante de Jesús, Él nos va a decir: mira, yo puse las redes sociales en tus manos, yo puse estos canales de distribución masiva de contenido, ¿y qué hiciste tú? ¿Y qué hiciste tú? ¿Quién será el padre espiritual de esta generación que está creciendo? ¿Vamos a permitir que el padre espiritual de nuestros jóvenes sean Bad Bunny o Lady Gaga? ¿O podemos ser nosotros a través de estos canales de transmisión? A veces pensamos que la culpa la tiene el gobierno o que la tienen en la escuela. Y yo creo que nosotros tenemos dentro algo que hemos estado recibiendo constantemente, que si comenzamos a llenar el espacio que hay en las redes sociales, muchos de nuestros jóvenes pudieran aprovecharlo y podríamos cambiar muchas vidas. Hace 4 años una persona me dijo: yo me acerqué a Cristo por unos posts que tú estabas haciendo en Facebook. Y yo me enteré 4 años después. Uno no sabe lo que Dios está haciendo porque parece un simple post, parece un simple live, pero va con el poder del Espíritu Santo detrás. Así que yo los exhorto a que aprovechemos estos canales. Realmente yo no creo que la mayoría de las personas que está posteando en las distintas redes sociales piensa que está bien vestida o piensa que habla bien. Todo el mundo, si usted ha visto algo durante esta pandemia, es que todo el mundo está posteando lo que sea. Yo nunca en mi vida había visto tantos posts como en estos momentos. Y la realidad es que yo creo que nosotros tenemos un mensaje que sí vale la pena. Así que los exhorto a que santifiquemos las redes sociales. A que santifiquemos las redes sociales, que la apartemos para el Señor y que comencemos a impactar a nuestra ciudad, a nuestra juventud y al mundo entero con una palabra. Ya a las 6 de la tarde es el reportaje de todos los días, contagios, muertes, pero a esta hora vienen las buenas noticias. Ya pasaron las malas noticias, ahora vamos con las buenas noticias. Así que vamos a comenzar el estudio de esta noche. Quisiera que oremos un momento. Padre, te damos gracias por este momento, te damos gracias por este privilegio, te damos gracias por la tecnología, Señor. Qué tan difícil era el trabajo de los apóstoles sin redes sociales, sin internet, sin celulares. Y hoy en día tenemos estas plataformas, Señor, para llevar tu evangelio a donde quiera que podamos. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú bendigas este momento, que estas palabras vengan directamente de ti, Señor, que tú toques los corazones, que nos examines, que nos transformes, que toques nuestro corazón ahí donde se encuentra, Señor. Cualquier preocupación, cualquier temor, cualquier ansiedad, Señor, la echamos fuera.
en este momento. Este espacio lo reservamos para ti, Señor. Te ponemos en lo más alto de nuestros corazones, te ponemos en lo más alto de nuestros hogares. Tu palabra dice, Señor, que cuando 2 o 3 están reunidos, tú estás aquí. Así que nosotros sabemos que tú estás conectado en esta transmisión también. Sabemos que el Dios Todopoderoso se encuentra en medio de nosotros, en cada hogar, trayendo luz, esperanza a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Bendícela, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestros corazones para recibir lo que tú tenías en mente cuando este capítulo del libro de Josué fue escrito. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y espero que todos en las casas digan amén. Bueno, yo quiero hablarles, estamos hablando de Josué, y ya después de no haber podido hablar de Jericó y de no haber podido hablar de Jai, que son momentos brutales en la historia de Josué, quisiera hablarles acerca de la guerra entre reinos que nosotros nos encontramos. Yo quiero que usted sepa que desde que Satanás fue expulsado del cielo por su pecado, hay una guerra entre 2 reinos. Está el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. A mí me encanta crear contexto para llegar a un punto específico. Y quiero que sepa que el reino de los cielos tenía como objetivo inicial gobernar en la tierra a través de los hijos de Dios. Ese era el diseño inicial y que aún se mantiene, pero está interrumpido por la época de pecado que estamos viviendo. Desde que Adán pecó, la voluntad de Dios es que todos vayamos al arrepentimiento, que nadie se pierda, y que todos vayamos al arrepentimiento. El reino de los cielos multiplica luz, multiplica vida, multiplica verdad, multiplica esperanza y multiplica amor. El reino de los cielos está enfocado a través de la verdad, del amor y de la luz, de cambiar la historia de todos aquellos que aún se encuentran en pecado y no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el objetivo del reino de los cielos. Mientras tanto, el reino de las tinieblas todo lo que hace es oponerse a todo lo que hace el reino de los cielos. Y si en el reino de los cielos hay luz, hay verdad y hay amor, en el reino de las tinieblas hay oscuridad, hay mentira y hay miedo. En el reino de las tinieblas hay oscuridad, hay mentira y hay miedo. Y el diablo ha diseñado una serie de enemigos que se oponen a todo creyente en el transcurso de su vida. Son 3 enemigos principales que se oponen a todo creyente en el transcurso de su vida. El primero es el mundo. Y por mundo no nos estamos refiriendo al planeta Tierra. Por el mundo nos estamos refiriendo al sistema mundial, este conjunto de estructuras entrelazadas que están gobernadas bajo la autoridad de Satanás y cuyo único objetivo es alejarnos de Dios. Todo lo que está allá afuera, todo lo que se opone a lo que Dios nos ofrece. Ese es el primero. Ahora, ¿quiere usted saber cómo nosotros vencemos a nuestro primer enemigo, que es el mundo? A través de la fe. Mira lo que dice en la palabra de Dios, que solo a través de la fe podemos vencer el mundo. Dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Hoy en día estamos escuchando todo lo que está pasando allá afuera, escuchamos las noticias, tenemos todas las tentaciones, están todos los vicios, está toda la violencia, la falta de tolerancia, todo eso está allá afuera y todo eso se puede vencer solamente con la fe, con la esperanza. ¿Con la fe en quién? La fe puesta en Jesucristo. Aparte del mundo, nuestro segundo enemigo es la carne. Ahora, la carne no es específicamente esto que está aquí debajo de mi piel y sobre mis huesos. La carne es nuestra naturaleza pecaminosa. La carne es el producto de lo que Dios creó más el pecado. Si usted agarra lo que Dios creó y le echa pecado, el resultado que va a tener es nuestra carne. La palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne nos empuja hacia el pecado mientras el espíritu nos empuja hacia Dios. Ese es el segundo enemigo. Y el tercer enemigo es el diablo. Satanás es un ángel caído, un ángel expulsado del reino de los cielos por su rebelión. Y desde que llegó a la tierra se encuentra en esta disputa oponiéndose a todos los planes de Dios. Satanás no está detrás de usted. Satanás lo usa a usted
para hacerle daño a Dios. Si la voluntad de Dios es que nadie se pierda, la voluntad de Satanás es que todos se pierdan. Que todos se pierdan. Ahora, ¿por qué estoy hablando de estos tres enemigos del creyente? Primero quisiera preguntarles algo. ¿Cuál de estos tres ustedes creen que es el más peligroso? ¿El mundo? Con todo lo que tiene, con todas las estructuras que tiene, con todo lo poderoso que parece ser. La carne, nosotros mismos, nuestras imperfecciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, esos que no le contamos a nadie. O el diablo. Yo quiero que usted sepa que el más peligroso para nosotros somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que Él ya ha vencido el mundo. El mundo ya está vencido. Y sobre el diablo fue juzgado hace más de 2000 años. Juzgado y vencido hace más de 2000 años. El problema principal que vamos a tener nosotros somos nosotros mismos. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros creemos, todo es posible. Es nuestra falta de fe lo que va a traer los conflictos. Es no creerle a Dios lo que no va a permitir que las promesas, que lo que dice la Biblia se vuelva una realidad en nuestra vida. Así que nuestra lucha, nuestro enemigo principal se encuentra en el espejo cuando usted se va a lavar los dientes en la mañana. Somos nosotros mismos. ¿Por qué le estoy hablando de estos tres enemigos? Porque Josué, cuando comenzó a hacer esa tarea de conquista, esa tarea de posesión con el pueblo de Israel en la tierra prometida, se enfrentó a tres pueblos primeramente que representan a estos tres enemigos. ¿Qué hacía Josué conquistando la tierra prometida? Pues recordemos que el Señor le dio una promesa no a Josué, no a Moisés, sino a Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham: sal de la casa de tu padre y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Es interesante porque usted sabe que dentro de usted está su descendencia. Dentro de usted ya se encuentran sus hijos, si es que no ha tenido hijos, y se encuentran sus nietos. A pesar de no haber nacido, ellos están dentro de usted ya. Asimismo, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, todo el pueblo de Israel, todos los descendientes de los judíos ya se encontraban dentro de él. Así que esa promesa era para todo el pueblo judío, y a través de Josué esa promesa se estaba materializando, esa promesa se estaba cumpliendo. Ya Josué estaba entrando a esa tierra a la cual Dios le dio a Abraham por promesa. Y los tres primeros pueblos que se enfrenta Josué son una representación de estos tres enemigos que yo te acabo de mencionar. El mundo está representado por Jericó. Jericó con sus estructuras. Jericó es el sistema mundial, el sistema establecido que parece inquebrantable. Un sistema que por nuestra propia fuerza no lo podemos vencer. Pero que con fe, al igual que Jericó, es posible vencerlo. Al mundo tú no lo vas a poder combatir con argumentos, con lógica, con temas racionales. El sistema mundial solamente se puede vencer con nuestra fe. Así como el ejército de Israel y Josué tuvieron que dar 7 vueltas alrededor de los muros, eso requería muchísima fe, como nos enseñó el pastor hace algunas semanas. Nosotros vamos a vencer lo que pasa allá afuera con fe. Cada vez que escuchemos una mala noticia, cada vez que escuchamos el reportaje de las 6, donde están los contagiados y los muertos, lo primero que tenemos que hacer es activar nuestra fe. Esto es lo que dice el mundo, ahora vamos a escuchar lo que dice mi Dios, porque lo que dice Él es la verdad. Luego el pueblo de Jai, que es un pueblo que cuando el pueblo de Israel se enfrentó a ellos, había pecado en el campamento. ¿Qué significa esto? El pueblo de Jai representa nuestra naturaleza pecaminosa, pecado en el campamento. La palabra de Dios te dice que si tú confiesas tus pecados con tu boca, Dios es fiel en perdonar. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? A través de Acán, confesaron el anatema que estaba en el campamento. Y se restableció la cobertura de Dios sobre el ejército de Israel, y entonces vencieron a Jai. Nuestra carne, nuestro pecado, solamente se remedia confesándolo delante de Dios. Y quiero que usted sepa, bien importante, confesarlo no es echarle el cuento a Dios que usted pecó. Eso no es confesarlo. La palabra confesar significa estar de acuerdo con Dios en que eso es pecado. Dios sabe que es pecado. Cuando tú lo confiesas, tú te posicionas al lado de él y dices: Señor,
estoy de acuerdo contigo, tú tienes razón, esto es pecado, ayúdame. Eso es confesar. Con eso se vence al pecado. Y finalmente, el tercer enemigo del creyente es el diablo. Y el pueblo que representa al diablo es el pueblo que vamos a estudiar en la noche de hoy. El pueblo se llama Gabaón. Vamos a ver por qué Gabaón representa al diablo. Acompáñenme, capítulo 9 de Josué. Verso 1, vamos a ir bien rápido en esto. Dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Estamos claros que ante cualquier iniciativa del reino de los cielos, cualquier diseño, va a haber oposición. Nuestro pastor siempre dice que si usted cuando va caminando en la voluntad de Dios no se estrella contra el diablo, significa que va caminando en la misma dirección que él. Y Josué no iba caminando en la misma dirección del diablo, iba conquistando el territorio que el diablo tenía ocupado. Así que todas las potestades, todos los reyes de ese lugar concertaron para hacerle guerra. Pero mira lo que dice en el verso número 3. Más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, cuando oyeron los testimonios de lo que Dios había hecho en tu vida, no fueron de frente como el resto de los reyes. Dice el verso 4 que usaron de astucia. Usaron la astucia. Hicieron un diseño. Así que fueron y fingieron. O sea que mintieron. Fingieron que eran embajadores. Y mire cuál fue el plan que fue diseñado directamente en el infierno. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos recocidos en sus pies, vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían por el camino era seco y mohoso. O sea, trajeron puras cosas viejas, zapatos, ropa, saco, y hasta el pan lo traían viejo, seco y lleno de moho. Y llegaron donde Josué, al campamento de los israelitas, y lo que ellos vienen y le dicen a los israelitas es que, mira, nosotros venimos de muy lejos y lo que queremos es que ustedes hagan alianza con nosotros. Venimos de muy lejos y queremos que ustedes hagan alianza con nosotros. Y los de israelitas comenzaron a preguntarle, pero que ¿de dónde son ustedes? Ustedes no viven cerca de nosotros. Y ahí fue donde ellos le mintieron, le dijeron, mira, nosotros venimos de tan lejos que cuando nosotros salimos este pan estaba caliente. Y ahora que llegamos está seco y lleno de moho. Imagínate esto. Cuando nosotros salimos nuestra ropa estaba bien y ahora está rota. Nuestros sacos estaban en perfecto estado y ahora están rotos. Nuestros zapatos estaban bien. Imagínate de lo lejos que venimos que nuestros zapatos están rotos. De la caminada que acabamos de meter. Dice que es impresionante que este pueblo representa cada una de las características que tiene Satanás. Vamos a ver cada una de ellas. Dice que lo primero que hacen es usar la astucia. Satanás es astuto. Yo quiero que usted sepa que hay que tener astucia para convencer a 1/3 de los ángeles del cielo de que la tierra es mejor que la presencia de Dios. Esos ángeles que Satanás convenció que se vinieran con él a la tierra, estaban delante de la presencia de Dios. Estaban todo el día disfrutando de la presencia de Dios. Y Satanás los convenció de que este lugar donde usted y yo vivimos es mejor que eso. Imagínense lo astuto que es. Aparte de eso, este pueblo de Gabaón engañó, pegó mentira. Y como usted y yo sabemos, Satanás es el padre de la mentira. Lo dice Juan capítulo 8, verso 44. Él es el padre de la mentira. Todo lo que sabe hacer es decir mentiras. Así que cuando él trata de menospreciarte a ti, te está mintiendo. Cuando te dice que tú no puedes hacer algo, te está mintiendo. Es más, cuando te dice que tú no puedes hacer algo, lo que te está diciendo, como él nada más sabe mentir, es que sí lo puedes hacer. Imagínate tú, a veces nos sirve hasta de brújula. Porque cada mentira que nos dice de algo que no podemos hacer es porque lo podemos hacer.
Y ellos se disfrazaron con estos sacos rotos y hagamos alianza y somos amigos y somos buenos. Lo mismo dice la palabra. En 2 de Corintios dice que él se disfraza de ángel de luz. Así que cuando tú escuchas a alguien que te viene como con mucha salamería, con muchos halagos, y tú te quedas como que esto a qué se debe. Ten cuidado, porque el diablo se disfraza de ángel de luz. Parece que está bien, pero está mal. El diablo nunca te muestra el final, siempre te muestra el principio. Yo siempre digo que a los narcotraficantes, el diablo nunca les muestra la cárcel, solo les muestra las joyas, las mujeres, el dinero, las posesiones, pero nunca les muestra que pueden morir o que pueden terminar presos. Y él siempre te muestra la tentación, pero nunca te muestra cómo terminas después de ella. Siempre te hace pensar que este negocio ilegal es bueno. ¿Sabes qué es lo interesante? Que él te tienta y cuando tú caes va y te acusa. Y después que te acusa viene y te culpa. Te tienta, pecas, después va donde el Señor y le dice, mira, pecó. Y después viene donde ti y te dice, viste, que eres un pecador. Tú no mereces estar cerca de Dios. No eres suficiente. Ese es el trabajo de él todo el día. Y finalmente, aparte de ser astuto y de mentiroso, trató de convencer a Josué de que hiciera lo contrario a lo que Dios le había dicho que hiciera. El Señor le había dado una instrucción muy específica. Éxodo 34. En el verso 12 dice lo siguiente: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Y Satanás estaba usando a Gabaón para mentirle a Josué diciéndole que ellos no eran de Canaán, o sea que eran de una tierra lejana, para que pudieran hacer alianza. Esto me suena muy familiar a lo que pasó en el jardín del Edén. Coman la manzana que no van a morir. Lo que Dios le dijo no es verdad. Satanás lo único que quiere es que nosotros desobedezcamos, que dejemos de creerle a Dios para creerle a Él. Y lo mismo estaba haciendo con Josué. Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Ustedes qué creen? Después de haber visto todo lo que habían visto el ejército de Israel y Josué, ¿ustedes creen que ellos cayeron en la trampa o creen que no cayeron en la trampa? Uno piensa, ya deben haber aprendido, igual que nosotros. Ya después de tantas cosas ya deberíamos haber aprendido. Vamos a ver qué pasa en el verso 14. Dice en el verso 14 que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Imagínense, ¿eh? Tomaron de las provisiones y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos. El Señor había mandado a exterminarlos y Josué hizo paz con ellos y celebró una alianza concediéndoles la vida. Y no solo eso, también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Y por qué esto es bien importante? Porque Dios honraba los juramentos. Así que ahí te hace bien específico que hubo un juramento sobre esa alianza. Vamos a ver más adelante por qué esto es importante. ¿Cuál es el récord de victorias y derrotas a nivel de obediencia del pueblo de Israel? Vamos a ver. En Jericó, obediencia, victoria. Jericó, obediencia, victoria. En Jai, desobediencia, derrota. Luego en Jai, obediencia, victoria. Y ahora viene Gabaón y todo el mundo diría, hey, estamos claros. ¿Viene obediencia? ¿Ya deben haber aprendido? Pues no. Desobediencia. Desobediencia. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Gabaón. Es impresionante que dice que ellos tomaron de las provisiones, pero si ustedes se recuerdan, hace un minuto estábamos diciendo que el pan tenía moho y que estaba seco, que los sacos estaban rotos, que los zapatos estaban rotos. ¿Usted cree que después de vencer a Jericó y a Jai, ciudades enormes, ellos tenían la necesidad de tomar pan con moho? Yo quiero que usted sepa que todo lo que te ofrece el mundo es infinitamente inferior a lo que Dios tiene para ti. El diablo te da migajas, el diablo te menosprecia a tal nivel que te ofrece pan con moho para que tú te pierdas lo que Dios tiene para ti. Y lo más triste es que a veces nosotros lo tomamos. A pesar de que Dios dice que tiene grandes cosas para nosotros, que somos sus hijos,
que tiene grandes planes, grandes propósitos, grandes bendiciones, todas las bendiciones del cielo. Hay veces que nosotros escogemos el pan con moho. Cada vez que una bendición grande viene a tu vida, el diablo te va a pasear un pan con moho. Primero para ver si tú lo tomas y te pierdes lo que Dios tiene para ti. Lo triste es que esa bendición que Dios tenía para ti nunca la vimos llegar. A veces ni siquiera nos duele porque no nos dimos ni cuenta de lo que nos perdimos. Pero yo sé que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a mostrar todo lo que tenía para nosotros. El diablo nos menosprecia a veces, nos agarra de tonto y nos cambia la bendición de Dios por un pan con moho. Se acabó de vencer una ciudad amurallada, imposible de quebrantar, llena de riquezas. Después vencimos al pueblo de Jai y ahora voy a agarrar pan con moho. Y luego, antes de que le entremos a Pablo, a Josué, porque hizo alianza con ellos, yo quiero que usted sepa que Josué es uno de los personajes que yo más admiro en la Biblia. Cada vez que estos estudios me permiten profundizar en Moisés o en Josué, uno conoce una cantidad de cosas. Y la realidad es que Josué hizo alianza porque Dios no le había prohibido hacer alianza con pueblos que no fueran de la tierra de Canaán. En Éxodo 34 dice que tiene prohibido hacer alianza con pueblos de esa tierra. Y como Gabaón había mentido diciendo que eran de tierra lejana, él hizo esta alianza. Más adelante en este capítulo vamos a ver cómo ellos se dan cuenta de que Gabaón no vivía cerca de ellos. Pero no pudieron romper el pacto, el juramento que habían hecho. Es bien importante que tengamos claro que usted no va a poder solucionar un pecado que cometió cometiendo otro pecado. Es imposible. Usted no va a resolver un pecado que hizo con otro pecado. Usted no va a resolver un problema causando otro. Y el diablo a veces le quiere decir eso a uno, usted sabe. Uno peca y el diablo te dice, bueno, pero si ya pecaste, ya sigue. Ya sigue y ahora como el viernes en la tarde te arrepientes. La palabra de Dios te dice que 7 veces caerá el justo. ¿Quién? El justo, el creyente, el que está dentro del pacto de Dios. 7 veces caerá y 7 veces lo levantará Jehová. Cada vez que tú pecas, el Señor está esperándote con los brazos abiertos a que te arrepientas para seguir el proceso. Y el diablo te mete en la mente que ya que pecaste, aprovecha, métete otras 2, 3 más pecados y ya. No lo hagas. Arrepiéntete lo más rápido que puedas y continúa el proceso, porque la paga del pecado es muerte. Y tú no sabes cuántas bendiciones tuyas se van a morir, cuántas fases de tu propósito se van a cortar. Cada vez que pecas, rápidamente arrepiéntete. Es interesante que el diablo lo que busca es que ellos desobedecieran a Dios. Y Santiago 4 tiene una receta que va completamente en otra dirección. Santiago 4 te dice, sométete a Dios. No lo desobedezcas, sométete a Dios. Como estás sometido a la autoridad de Dios, vas a poder resistir al diablo. Y luego dice algo que me impresiona muchísimo, y él huirá de nosotros. Perdón. ¿Tú alguna vez has pensado en eso? Si tú te sometes a Dios, como estás bajo autoridad, puedes resistir al diablo y él va a huir de ti. O sea, no es que cuando tú llegas a un lugar tú le dices fuera, no. Cuando tú llegas a un lugar, él va a huir. Si tú llegas a un lugar donde hay gente que tiene ataduras o que está endemoniada, cuando tú llegas y Cristo habita dentro de ti, esos demonios lo saben y van para adelante. Van para adelante de una vez. El diablo tiene que huir de ti si tú estás bajo la autoridad del Señor. Ahora, ¿cuál fue el error principal de Josué y del pueblo de Israel? No consultar al Señor. No consultar al Señor. Y la realidad es que nosotros consultamos muy poco al Señor. Nosotros a veces tomamos las decisiones, a veces comenzamos la ejecución de las decisiones y después queremos invitar a Dios a que bendiga lo que ya hemos decidido. Mira, no hay nadie que sepa qué es lo que más te conviene más que Dios. Si tú pusieras a Dios delante de cada uno de tus planes, delante de cada uno de tus decisiones, lo verías en todo lo que hicieras.
Si tú pones a Dios delante de todo, lo vas a ver en todo. Y todo lo que hagas será prosperado. Y todo lo que hagas estará bajo su protección, su bendición, su sabiduría y su cobertura. Tenemos acceso. A veces pensamos que Dios está muy ocupado y que yo no lo voy a molestar con esto. Mira, Dios es tu papá. A Dios no tenemos que rogarle. Él te quiere bendecir. Como hijo, Él te quiere ayudar. Él te quiere aconsejar. Así que no nos perdamos la bendición del consejo y la sabiduría de Dios. El pueblo de Gabaón tiene una representación muy importante para nosotros. Es un pueblo que llegó como pecador, llegó como mentiroso delante del pueblo de Israel. Y el Señor honró tanto el juramento que el pueblo de Israel hizo con Gabaón, que el día que Saúl rompió este juramento, el Señor mandó un juicio. Mire lo que pasa en 2 Samuel 21, verso 1. Dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David estaba rompiéndose la cabeza porque no había hecho nada malo. Y le preguntó al Señor. Y el Señor le dijo: mira, esta hambruna yo la traje por causa de Saúl. Y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. O sea que no importa que ese juramento se hizo en malas condiciones. El Señor honró ese juramento. Y el día que Saúl lo rompió, trajo juicio sobre el pueblo de Israel. Los gabaonitas encontraron la salvación de Dios a través de todos estos eventos. Al igual que Rahab, que llegó delante de Dios como una prostituta en pecado, encontró la salvación y la misericordia delante de Dios. También el pueblo de Gabaón. Y yo quiero que usted sepa que después de esto, el futuro del pueblo de Gabaón cambió para siempre. Pasaron de ser un pueblo mentiroso, un pueblo cananita, idólatra, a ser uno de los pueblos principales dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios. Mire, tanto Rahab como los gabaonitas estuvieron dispuestos a arriesgarse con tal de acercarse al pueblo de Israel. Y yo quiero solamente resaltar unos puntos de cómo la historia del pueblo de Gabaón cambió cuando ya formaron parte del pueblo de Israel. Josué ordenó durante su gobierno que los gabaonitas sirvieran en el tabernáculo. Imagínense esto. Una de las profesiones o de las posiciones más altas de la sociedad fue otorgada al pueblo de Gabaón por parte de Josué, sirviendo en el tabernáculo. Aparte de eso, Gabaón se convirtió en una ciudad sacerdotal. Hubieron 2 momentos en la historia. Uno durante el gobierno de David y otro durante el gobierno de Salomón, que el arca de la alianza estuvo en Gabaón. Búsquelo en la palabra de Dios para que usted vea. En 2 momentos en la historia, el arca de la alianza estuvo en la ciudad de Gabaón. Al menos uno de los hombres de confianza del rey David era gabaonita. Y no solamente eso, Dios le habló a Salomón en el pueblo de Gabaón. Finalmente, una de las personas que ayudó a Nehemías, mínimo una, creo que fueron más, eran gabaonitas. Es impresionante cómo, al igual que con nosotros, el pueblo de Gabaón se acercó a Dios como pecadores, se acercaron a Dios probablemente sin merecer nada, y probablemente nosotros, mientras escuchábamos esta historia, diríamos: qué mentirosos, qué engañadores son los del pueblo de Gabaón. Pero nosotros también lo éramos. Nosotros también nos acercamos a Dios en medio de nuestro pecado, y aún así Él nos esperó, aún así Él tuvo paciencia con nosotros, aún así tuvo misericordia con nosotros, aún así encontró la manera de enamorarnos, aún así encontró la manera de atraernos a Él, y cambió nuestra historia para siempre, cambió nuestro futuro. Y hoy en día podemos sentarnos aquí frente a esta transmisión y darle gracias a Dios, porque a pesar de que los contagiados suben, que los muertos suben, nosotros somos fieles testigos y portadores de que las promesas de Dios son sí y amén. De que ninguna plaga tocará nuestra casa, de que seguimos en el hueco de su mano, que seguimos bajo la sombra de sus alas, que la sangre de Cristo sigue cubriendo nuestros hogares. Cada día que nos paramos
Es una muestra de que Dios es fiel. Así como el pueblo de Gabaón cambió su historia acercándose a Dios, así como con nosotros el Señor cambió nuestra historia cuando nos acercamos a Él. Si tú ahí donde estás sientes que eres un mentiroso o sientes que tienes pecados que no te impiden ser un hijo de Dios, sientes que no eres lo suficientemente digno de acercarte a Dios, que a lo mejor debes arreglar tu vida antes de acercarte a Dios. Yo te digo que Dios te está esperando en este momento. Dios está a la puerta de tu corazón, está esperando que le des una oportunidad. Así como el pueblo de Gabaón, así como conmigo, así como con las personas que le siguen en estos días. Él quiere cambiar tu historia y te está dando una oportunidad en esta noche. Así que si ese eres tú y tú quieres darle una oportunidad a Dios y crees que Él realmente puede ofrecerte el perdón en esta noche, que su misericordia se extiende más allá de tus pecados. Mira, no hay pecado que no pueda ser cubierto por la gracia de Dios. Si ese eres tú, yo quisiera que repitieras unas palabras conmigo en este momento. Amado Señor, yo reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú viniste a esta tierra, que viniste por mí y que moriste en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados y que ese sacrificio es suficiente para perdonar mis pecados. Yo te pido que me perdones y en esta noche yo declaro que tú eres mi Señor, mi Salvador y el único dueño de mi alma. Límpiame con tu sangre. Entra en mi vida en este momento y ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesús, soy tu hijo. Amén. Mira, si tú hiciste esta oración, escríbenos. Pon un mensaje ahí en nuestras redes, en YouTube, en Facebook o en Instagram. Escríbenos, queremos contactarte, queremos orar por ti. Y no estás solo, mucho menos en estas condiciones donde pareciera que estuviéramos aislados, pero todos estamos conectados en un mismo espíritu. Busca una Biblia en internet. Hay cualquier cantidad de versiones al alcance de un clic. Búscalo en Google. Son gratis. Conéctate. Ahora que tienes tiempo, tienes la oportunidad de leer esta historia de amor que Dios escribió con mucho cariño para ti. Ora. Comunícate con Dios, no con oraciones espectaculares y palabras. Exprésate. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe quién tú eres y Él te conoce. Él preparó este momento desde antes que tú nacieras. Y está esperando que comiences a charlar con Él porque tiene tanto que contarte. Tiene tanto que mostrarte. No te pierdas nuestra próxima transmisión el próximo domingo a las 5:30. Va a estar buenísimo. Vamos a orar antes de irnos. Padre, te damos gracias por este estudio. Te pedimos, Señor, que bendigas cada hogar, que bendigas cada familia, que bendigas a cada persona que está escuchando este mensaje en este momento, Señor. Y que nos sigas protegiendo, Señor. Que tu sangre preciosa siga cubriéndonos hasta que esto acabe, Señor. Declaramos que tu paz, que tu protección, que tu gozo, que tu esperanza del saber que tú estás con nosotros, inunde cada uno de nuestros hogares, nuestros corazones, nuestras familias durante este tiempo, Señor. Ayúdanos a aprovechar este tiempo que tú has preparado para nosotros, que has separado todo, que has quitado todas las distracciones para conectarnos contigo. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.